Con todo y Pelsin y Globovisión. Bueno, tenemos otro invitado especial, el señor Félix Freites. Él es presidente de AMPROCOM. AMPROCOM es la Alianza Nacional de Protección al Comerciante. Así que Félix, bienvenido al programa. ¿Cómo has estado? Hola Pedro, muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, queríamos conversar contigo, que nos aclares un poco sobre la ley de precios justos. Ya vamos a empezar a ver cómo van esa justicia de precios, si son tan justos así como se dice, cómo es el cálculo de esos costos, análisis de costos de producción, para que nos des un overview, como se dice, un resumen de lo que está pasando, un análisis. Sí, Pedro, en principio es importante aclararle a los televidentes que en este momento pudiéramos estar pasando de un proceso de regulación de la ganancia del empresario, ganancia regulada en un 30%, a un proceso de regulación de precio. ¿Por qué te digo esto? Porque el pasado 24 de noviembre, Pedro, fue publicada una Gaceta Oficial en la cual se publicó una providencia que establece una obligación para los productores, pero también para los importadores, de marcar el precio en los productos tanto importados como producidos en Venezuela. Aquí hay un tema muy complejo, Pedro, que es cómo hacer las estimaciones para poder calcular la ganancia no solo del productor o del importador, sino también de esos eslabones que están en la cadena de comercialización. Es decir, muchas veces un productor, cuando presenta su proyecto de inversión al CENCOEX para la asignación de divisas en el año 2015, él está centrado única y básicamente en el tema de la importación. No tiene capacidad operativa o capacidad instalada en Venezuela para la distribución del producto. Por eso hay una persona que se dedica al área de distribución y un minorista, es decir, alguien que se dedica al área de comercialización. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que este marcaje de precios va a obligar a que sea el importador o el productor el que marque el precio. Ahora, ¿qué ocurre? En esos eslabones, Pedro, las estructuras de costo es como el ADN de una persona. Cambian y todos los meses se mueven, es decir, puede que en un mes una persona tenga unos gastos que en el mes siguiente no los tenga. Una persona puede tener todo lo que son los costos directos. En un momento tiene un local alquilado y al mes siguiente adquiere la propiedad y el local es propio, pero eso también incide porque ese local se deprecia, es decir, incide en la estructura de costo del empresario, de manera que son estructuras que están permanentemente moviéndose, por lo cual nosotros estamos abriendo espacio para el encuentro entre el sector público y privado, pero también con un factor que es indispensable aquí, que es la academia, las universidades. Nosotros hemos hecho contacto con la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, que es la única en Venezuela que tiene la especialidad en el desarrollo de costos o en el análisis financiero de costos, para que las empresas puedan, con trazabilidad financiera suficientemente equilibrada, establecer cuál es la estructura de costos que puede permitirle a ese productor o a ese importador establecer cuál es el precio de la ganancia. ¿Cuál es la diferencia entre el PVP, ese que uno conocía de los años 80, y el PV justo? Y el PV justo. Es que el PVP, quien lo marcaba era el minorista, era el comercializador. Es decir, un señor que estaba en un automercado o en una panadería era quien tenía la obligación de marcar el precio. Y ahora es el productor. Es el productor. Ahora, ¿cómo hacer esa estimación del productor? Además de los llamados convenios cambiarios, en los cuales el Estado asigna unas divisas para la importación de determinados productos, pero le dice al importador, fíjame el precio. Claro. ¿Cómo calculas tú al distribuidor, cómo calculas al minorista? Ajá, pero Félix, te hago una pregunta. Esta ley de precios justos nace porque, como tú bien dices, muchos de los productores reciben dólares preferenciales, ya sea SICAD 1, SICAD 2, a 6, a 12, a 50, y tienen que hacer una estructura, mira, tal porcentaje a tanto, y tanto será dólar libre. Pero para que cuando pongan ese precio a la calle no salga cobrando, si resiste a 6.30, a 50, por decir un valor que es el SICAD 2, porque la ganancia sería increíble. Eso es lo que creo que está detrás de esta ley. ¿Se puede lograr a través de esta fórmula? ¿Se tienen que ajustar esta fórmula? Mire, en principio, Pedro, es lógico eso que trató de hacer la ley, que es de no permitir que las personas que adquirían el dólar a una tasa trataran de recuperar el dólar a otra tasa. El tema allí es que es indispensable los planes de inversión con el CENCOEX, para que el CENCOEX pueda tener las estimaciones del requerimiento que tiene el empresario de importar. ¿Por qué? Porque hay un tema que es el costo de reposición. Es decir, yo puede que me hayan entregado un producto a $12, ¿cómo hago yo para reponer el producto si en la próxima subasta entro en SICAD 2 y el precio se me multiplica por 5? Aquí estamos, hace ratico lo hablabas tú con Luis Vicente, en un tema de una distorsión de los precios en el mercado, y ocurre en muchísimas ocasiones que un producto hoy cuesta 5 veces de lo que lo vas a encontrar el mes siguiente. Entonces, bueno, ¿pero qué es esto? Lo estoy encontrando ahora más económico. Lo estás encontrando más económico porque hubo una subasta de SICAD 1 en la cual alguien salió favorecido.
pero esa no es la realidad general. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos una gran demanda de los productos, una muy poca oferta, y el tema allí es que nos estamos encontrando, pero con los mercados paralelos, es decir, con los mercados negros. Una persona que tiene un producto, que prácticamente ese producto pasa a todo este sector que se ha dedicado a la reventa de artículos de primera necesidad. Pero hoy en día no son solo la reventa de artículos de primera necesidad. Si tú pasas hoy por la venta de algún centro que venda productos electrodomésticos, te encuentras con una gran cola. Resulta que es porque allí hay productos que están otorgándose a SICAD 1, o sea, que fueron importados a SICAD 1 y el precio es muy bajo. Ahora, ¿qué va a ocurrir con ese producto que se está comercializando? Cuando ya no tenga SICAD 1. Cuando ya no tenga. Entonces no lo va a poder vender sino a través del precio que tuvo como precio justo. Entonces veremos que algunas industrias van a estar fuertemente afectadas. Muy fuertemente afectadas. Félix, también te quería preguntar si tú has hecho algún cálculo, se lo hemos preguntado a algunas personas que tratan estos temas como tú, de cuánto debería ser el precio justo de la gasolina según esta misma fórmula. Sí, bueno, mira, ahí basta, Pedro, con hacer un análisis de los mercados internacionales para entender que la gasolina aquí tiene un subsidio desproporcionado del Estado, por lo cual habría que hacer un cálculo de los costos reales y que incluso haya un margen de ganancia. Es decir, PDVSA es una empresa y las empresas se crean, son sociedades mercantiles para recibir una utilidad, es decir, generar inversiones, pero también generar utilidad. De manera que, mira, Pedro, te puedo dar un simple ejemplo: en cualquier mercado internacional se multiplica por 10 o 20, no sé, el precio de la gasolina en Venezuela, por lo tanto, pues... Claro, pero tienen que hacer un aumento de acuerdo al precio justo, que creo que es máximo un 30%, dentro de una fórmula. En Estados Unidos empezaron a bajar los precios desde $4, ya en algunas estaciones se está consiguiendo hasta por debajo de $2, casi la mitad del precio de lo que fue el máximo histórico. Sería que nosotros tendríamos que llegar a esos $2, a 6.30, ¿cómo calcularías tú ese precio de la gasolina? Mire, en principio Estados Unidos tiene una diferencia un poco distinta a la de Venezuela porque somos un país productor de gasolina, ¿no? De petróleo. Yo diría que abrir un espacio con los técnicos que puedan hacer los análisis financieros y de costos reales de cuánto cuesta el litro de gasolina en Venezuela, para eso fijarle un margen de ganancia proporcional. Yo estoy seguro que aquí en Venezuela no hay necesidad de que cueste $4 ni 3, que está muchísimo por debajo porque somos un país productor de petróleo. Es decir, es distinto el precio de la gasolina en Venezuela que en Colombia o en países que no tienen la misma capacidad de producción petrolera. ¿Pero te atreves a decir una cifra? Oye, mira, yo creo que esos son temas muy técnicos, okay, en los cuales hay que sentarse con distintos sectores, las universidades, la industria petroquímica, es decir, para poder hacer un análisis del costo de cuánto realmente cuesta hoy en Venezuela el litro de gasolina. Mira, hábleme también un poco de AMPROCOM, que hace la Alianza Nacional de Protección al Comerciante. Sí, nosotros somos una alianza que hoy en día reunimos a más de 600 comerciantes a nivel nacional. Este año logramos realizar más de 25 conferencias en todo el país, sobre todo en el tema preventivo, en el tema de capacitación. Mira, Pedro, yo estoy seguro que el año que viene vamos a requerir que el sector privado esté muy organizado. Estamos frente a una nueva reforma tributaria en la cual se reformó no solo el Código Orgánico Tributario, sino también la ley del IVA. Se incorpora el impuesto al lujo, se incorpora el tema de los contribuyentes especiales y de la retención de los impuestos. Hay sanciones muy severas que en algunos casos son de 200 al 1000% de lo que eran anteriormente. De manera que nosotros hemos entendido, Pedro, que hay que desarrollar planes de capacitación y formación permanente, técnica y profesional desde el punto de vista tributario, pero también desde el punto de vista de costo. Es decir, si tú agarras, Pedro, a un contador público y le preguntas cuál fue a la especialidad a la cual su visión le dijo, es por aquí, el contador público se fue por el área de tributos, que es el área de impuestos, tasas, contribuciones especiales, aduanas. Pero no se imaginaba que en Venezuela iba a ocurrir esto que está ocurriendo, que hay una regulación importante en el tema de precios y la ley es clara cuando dice que el precio se regula a partir de la estructura de costo. Entonces, aquí hemos entendido, Pedro, que hay que desarrollar planes para la organización y elevar el nivel técnico del personal de las empresas que realizan su actividad privada hoy en Venezuela, y realizar también encuentros no solo con las universidades, sino también con aquellas empresas que desarrollan plataformas tecnológicas de punta para poder, con instrumentos tecnológicos como los que se usan en los países del primer mundo, pues desarrollar plataformas preventivas. Nosotros aquí en AMPROCOM, pero lo que venimos haciendo es dictando talleres, por ejemplo, en el área de la ley de arrendamiento para locales comerciales, cómo prevenir unas sanciones que van hasta 2.500 unidades tributarias. Claro.
Mira, ustedes están también en alianza con todo lo que es Consecomercio, han hablado con ellos, ¿van a convertirse ustedes en una unidad de protección de ellos o simplemente lo que ustedes es ayudar al comerciante a poder fijar esos precios en este momento? Sí, nosotros como Consecomercio es una organización que reúne a cámaras de comerciantes, nosotros reunimos a un equipo de expertos multidisciplinarios para generar plataformas preventivas para mantener y desarrollar la inversión privada en Venezuela, y por eso nosotros lo que tratamos de hacer permanentemente es buscar alianzas y encuentros entre el sector público y privado, porque aquí, Pedro, estamos seguros que lo que hace falta es generar confianza para poder aumentar la capacidad productiva. No es posible que, por ejemplo, el sector automotriz este año haya tenido una contracción de más del 98%, es decir, solo fue utilizada el 6% de la capacidad instalada de la industria automotriz en Venezuela, pero eso tiene una causa. Ese es el efecto, pero ¿cuál es la causa? Bueno, la causa es el tema de la confianza, cómo invertir con tranquilidad, buscar la apertura de la asignación de divisas equilibradas, es decir, cuando el sector público a veces dice que más del 90% de las divisas con las cuales se importan productos son otorgadas por el SENCOEX, eso efectivamente es así de los productos legales, pero hay un producto, Pedro, que se mete por el mercado negro. ¿Por qué? Y se mete con el dólar, llamado el dólar paralelo. ¿Por qué? Porque es que hay una demanda y no hay oferta. Claro, y al haber demanda y no haber oferta pueden poner el producto como le da la gana, o puede que el comerciante lo venda a un precio y después los revendedores pueden hacer sus cosas por ahí con tal de satisfacer esa necesidad que tiene el mercado. Bueno, Félix, un placer hablar contigo, vamos a ver cómo se sigue desarrollando lo que va a ser el 2015 con esta ley, te llamaremos como experto cada vez que podamos. Muchísimas gracias. Muchas Félix gracias, Freites, Pedro. presidente de AMPROCOM, @Félix Freites es su Twitter, y ya regresamos con más para usted aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.